Muy bien, continuando con el tema de cálculo multivariable, entramos al subtema de funciones trigonométricas. En el ejercicio 1 podemos ver que se nos pide la integral del seno, donde el argumento es 1/2 de x en dx. En el formulario nosotros tenemos que la integral del seno de x con respecto a x es igual al coseno de x más una constante. Sin embargo, el argumento de nuestra función trigonométrica no es x, es 1/2 de x. Para este tipo de integrales tenemos el cambio de variable, en donde se nos dice la integral del seno del argumento u respecto a u es igual al coseno de u más la constante, donde tenemos que calcular la derivada de u. Para resolver la ecuación por cambio de variable, necesitamos saber quién va a ser u, si la función trigonométrica o el argumento. En general, lo que se utiliza para el cambio de variable es el argumento. En este caso, u va a ser 1/2 de x. Si nosotros derivamos 1/2 de x, es decir, derivamos u respecto a x, el resultado será únicamente la constante 1/2. Despejamos de x y tendríamos du es igual a 1/2 que multiplica a dx. Hay que dejar dx completamente sola, por lo tanto el 2 que está dividiendo lo pasamos del lado de la derivada de u multiplicando. Es decir, 2 veces du es igual a dx. Sustituyendo en la función original con el cambio de variable, tendríamos la integral del seno de u, sustituimos el 1/2 de x por nuestra nueva variable u, e integramos respecto a la nueva variable, es decir, en lugar de escribir dx, utilizamos su equivalente, que sería 2 de u. Por propiedades de las integrales podemos sacar la constante del símbolo de la integral, quedando 2 veces la integral del seno de u por la derivada de u. Y si se fijan, esta nueva expresión es igual a la expresión que teníamos cuando hablamos de la integral directa del seno de x coseno de x o seno de u, que nos da coseno de u. Por lo tanto, nuestro resultado será 2 veces que multiplica al coseno de u más la constante, en donde u se necesita reemplazar nuevamente por la variable original, quedando nuestro resultado como 2 veces coseno de 1/2 de x más la constante. Ejercicio tenemos la integral de una función trigonométrica nuevamente, ahora es la función coseno. Si ustedes revisan en su formulario, la integral del coseno de x respecto a x es la función seno de x negativa más el valor de la constante. Para nuestro caso no tenemos un argumento con una x, sino con 3x, por lo tanto es necesario utilizar la formulita del coseno de u por du es igual a menos seno de u más la constante. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es identificar quién va a ser u en nuestra expresión. En el ejercicio anterior se mencionaba que u va a ser siempre el argumento de la función trigonométrica. Por lo tanto, u para este ejercicio va a ser 3x. Derivamos u con respecto a x y el resultado es 3. Si despejamos x de esa expresión, dx es igual a 3 de u. Es decir, dx estaba dividiendo, la pasamos después del igual multiplicando, y el 3 está multiplicando, perdón, lo pasamos del otro lado de la igualdad dividiendo. Por lo tanto, nosotros tendríamos dx es igual a du sobre 3. Realizando el cambio de variable, como lo indica el método, tendríamos la integral del coseno. Ya no utilizamos la variable x, hacemos el cambio de variable, ahora utilizamos u por du. Ya no utilizamos dx, dx es igual a du sobre 3, por lo tanto tendremos du sobre 3.
Sacamos la constante de la integral, es decir, sacamos el tercio y nos queda la integral del coseno de u con respecto a u, y podemos utilizar la fórmula directamente que se nos proporcionó al inicio del ejercicio, quedando como resultado un tercio que multiplica a menos seno de u más la constante. Tenemos que regresar la variable u a su variable original, que era x. Si hacemos multiplicación de signos, más por menos es menos, un tercio del seno de 3x más la constante por ser una integral indefinida. Bien, en este tipo de ejercicio tenemos la multiplicación de dos funciones. La primera función es seno cuadrado de x y una segunda función es coseno de x en dx. ¿Cuál de las dos funciones vas a tomar como u? Bueno, la que esté elevada a una potencia. En este caso, la función que está elevada a la potencia cuadrada es la función seno. Por lo tanto, la u va a ser seno de x. No tomamos en cuenta la potencia, esa únicamente la vamos a dejar indicada cuando hagamos el cambio de variable. Si u es seno de x, la derivada de u respecto a x, por formulita sabemos que es coseno de x. Si nosotros despejamos dx, nos quedaría que dx es igual a du entre coseno de x. Sustituyendo x por u, la integral nos quedaría, en lugar de seno, dijimos que lo íbamos a igualar a la variable u a la potencia 2 que no hemos utilizado, que multiplica a la función coseno de x, diferencial de x se reemplaza por du sobre coseno de x, y eliminamos lo que se pueda de la integral. En este caso, podemos trabajar con el coseno de x, quedando únicamente la integral de u cuadrada por du. Si recuerdan, tenemos una formulita que nos dice que la integral de u a la n es igual a u a la n más 1 entre n más 1 más un valor de constante. En nuestro caso tenemos u cuadrada, por lo tanto el resultado de integral u cuadrada va a ser n más 1 u cúbica entre n más 1, 3 más c. Siempre hay que regresar de la variable u a la variable original, por lo tanto nuestro resultado final será seno cúbico de x sobre 3 más el valor de su constante. Ejercicio 4, tenemos la integral de la tangente de x en dx. Si ustedes recuerdan, por identidades trigonométricas sabemos que la tangente de x equivale a la división de seno de x entre coseno de x. Por lo tanto, podemos sustituir tangente de x por su identidad, quedando entonces la integral del seno de x entre el coseno de x, todo respecto a x. ¿Quién va a ser u? Bueno, u va a ser la función que al derivarla me elimine la segunda función. Nosotros podemos intentar con u igual a seno de x, derivamos seno de x, la derivada de u respecto a x sabemos que es coseno de x, despejamos de x, quedando como derivada de u sobre coseno de x.
Si ustedes sustituyen en la función original, podemos ver que la integral de u entre el coseno de x por, reemplazando de x, de u entre coseno de x, no se va a eliminar la función trigonométrica coseno de x, por lo tanto no podríamos integrar de esta forma. ¿Cuál va a ser la manera correcta o la u que debemos elegir? Pues como vimos, aquí no se elimina la función que tiene la variable x, vamos a elegir como u entonces la función coseno de x y probamos nuevamente. Borro el procedimiento que habíamos hecho y cambiamos el valor de la variable u. Si elegimos como u la función coseno de x, al derivarla entonces tendríamos derivada de u con respecto a x es igual a menos seno de x. Despejamos nuevamente de x, quedando de x es igual a du entre menos seno de x. Al realizar el cambio de variable en nuestra función anterior, en nuestra integral anterior, podemos decir integral del seno de x. En lugar de coseno de x utilizamos la nueva variable u e integramos respecto a, ya no es x, ahora es du entre menos seno de x. Si se fijan, ahora sí podemos llevar a cabo la división de seno de x entre seno de x, quedando como 1. Por lo tanto, lo que nos queda es el signo negativo, lo podemos sacar de la integral y tendríamos menos la integral de la derivada de u sobre u. En los primeros ejercicios habíamos visto que tenemos una formulita para este tipo de integrales. La formulita nos dice la integral de la derivada de u sobre u es igual al logaritmo natural por el valor absoluto de u más la constante. Sustituyendo esta formulita en la integral que nos interesa, tendríamos como resultado menos el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante. Recuerden que hay que cambiar u por la variable original, que era x, y nuestro resultado final sería logaritmo natural de coseno de x más la constante. Bien, en el ejercicio 5 tenemos una función algebraica multiplicando a una función trigonométrica. Nuevamente en el tema del cambio de variable. ¿A quién nos conviene tomar como u? Recuerden que hay que procurar que se nos elimine siempre la variable x cuando estamos realizando el cambio de variable. Si nosotros elegimos x como u, su derivada es 1 y la siguiente función no se nos va a eliminar. Si en cambio tomamos como u x cuadrada, al derivar nos queda 2x y podremos eliminar la primera función. Por lo tanto, la u que nos conviene tomar es x cuadrada. Si igualamos u a x cuadrada, como mencionábamos, derivamos u con respecto a x y el resultado de esta derivada es 2x. Si despejamos de x, esto nos queda de u que ya teníamos entre 2x. Haciendo el cambio de variable en la integral original, tenemos que la integral de x, que no se modifica para nada, por cotangente, el argumento x cuadrada se cambia ahora por la variable u, de x se reemplaza por su igualdad de u entre 2x y eliminamos lo que se pueda de esa integral. En este caso, la variable x queda como 1. Y lo que tenemos que integrar es únicamente la cotangente de u por du. Nosotros sabemos que la integral de la cotangente de u equivale al logaritmo natural del valor absoluto de seno de x más c. Por lo tanto, la integral quedaría logaritmo natural
del seno de mi variable u más la constante, regresando u a la variable original que era x. El resultado final será logaritmo natural del seno de x al cuadrado, valor absoluto, más c. Recuerden que la integral de cotangente de x se obtiene de sustituir la identidad trigonométrica, integral de coseno de x entre seno de x respecto a x, y realizar el cambio de variable correspondiente para obtener como resultado el logaritmo natural del valor absoluto de seno de x.